Hola mis hermanos, mis amigos de Lakeview Community Church en Conyers. Les habla el pastor Luis y bienvenidos a un estudio más de los milagros de Jesús. Es lo que hemos estado estudiando en las últimas semanas. Y es mi oración a Dios que este estudio sea de bendición para cada uno. Esta palabra de Dios sea de bendición para cada uno que la va a escuchar. Vaya buscando en Marcos capítulo 10, por favor. Marcos en el Nuevo Testamento, uno de los 4 evangelios. El Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, para leer, estudiar esta linda historia sobre el ciego Bartimeo. Esta historia bíblica ocurre en Jericó, una ciudad localizada a unas 15 millas, eso es más o menos unos 24 kilómetros al noreste de Jerusalén, la capital. Y ocurre unos días antes de Jesucristo entrar a Jerusalén para finalmente ser crucificado allí. Así que esto ocurre en las postrimerías del ministerio de Jesús. No es la primera vez que Jesucristo pasa por Jericó, tampoco la primera vez que él entra en Jerusalén, pero estamos hablando de casi las últimas 2 semanas de su vida aquí en la tierra. Vamos a leer Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta mañana y nos toque y que sea de bálsamo bello para nuestra vida. Dice así la palabra del Señor, Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él, Bartimeo, entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. También traducido, tu fe te ha sanado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Nos cuenta a Marcos aquí, el Evangelio según San Marcos, que saliendo Jesucristo y sus discípulos de Jericó, es que se encuentran con este ciego, el ciego llamado Bartimeo, que está allí mendigando en el camino. El Evangelio de Mateo capítulo 20 también nos relata esta historia bíblica y dice que esto ocurrió saliendo de Jericó. Pero el Evangelio de Lucas capítulo 8, que también relata esta historia, nos dice que fue llegando a Jericó que ocurrió este suceso. Si usted lee los tres, es bueno que lea los tres. Primero Mateo 20, también en Lucas 18 y aquí en Marcos, que es donde estamos leyendo, Marcos 10. Pero, ¿cuál entonces está correcto? ¿Es saliendo de Jericó o es llegando a Jericó? ¿Hay alguna contradicción entre los evangelios? No, la Biblia no se contradice y aunque puede haber un error de traducción, ese no es el caso aquí. Acuérdese que sí puede haber errores de traducción porque la Biblia no fue escrita en español ni en inglés, fue escrita en hebreo, en arameo y también en griego. Esos son los idiomas originales.
pero en este caso no hay un error de traducción. Los expertos en historia bíblica han descubierto y arqueología han descubierto que en el tiempo de Jesucristo en realidad había dos Jericó, dos ciudades con el nombre de Jericó. Una era la antigua ciudad de Jericó, con pocos habitantes en esa época. Es la ciudad de Jericó que estudiamos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, donde Josué, ¿verdad?, derribó los muros. Dios derribó los muros usando la fe de Josué y su gente. La otra Jericó es una ciudad que el rey Herodes construyó en los años más recientes, cuando Jesucristo más o menos había nacido, y esta estaba localizada casi adyacente a la antigua ciudad de Jericó. Así que este suceso más bien ocurre entre las dos ciudades, las dos Jericós, y por eso Mateo y Marcos, que dicen que fue saliendo de Jericó, la antigua Jericó, y Lucas nos dice que fue llegando a Jericó, o sea, llegando a la nueva ciudad de Jericó. Así que no hay un error aquí. Lucas nos dice que fue llegando a Jericó, la nueva ciudad de Jericó. Es importante recordar también que tanto Mateo como Marcos son judíos, nacidos en Israel. Por tanto, se identifican más con la antigua ciudad de Jericó. Mientras que Lucas es de la ciudad de Antioquía, en Siria, y quizás él se identifica más con la nueva ciudad de Jericó. Ahí está el detalle, ¿verdad? Pero cuando Mateo relata esta historia, si usted va a Mateo 20, dice que son dos ciegos los que se acercan a Jesucristo. Esto tampoco es una contradicción. Simplemente Marcos está enfatizando en la historia de uno de ellos. Está enfatizando en la historia del ciego Bartimeo y no en el otro. Porque Bartimeo exhibe quizás más fe que el otro. Marcos quiere que aprendamos algo en especial aquí de Bartimeo, el ciego Bartimeo. Tengamos en mente que Jesucristo había pasado por Jericó antes, como dije anteriormente, según lo que leemos en los evangelios, ¿verdad? Pero por alguna razón Bartimeo había perdido la oportunidad de ver a Jesucristo antes y de pedirle sanidad. Marcos 10, 46 y 47, que acabamos de leer, nos dice que Bartimeo estaba sentado junto al camino, mendigando, cuando oyó una gran multitud que estaba pasando por allí. Y escuchó de alguien que la multitud seguía a Jesucristo, Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. Recordemos que Jesús era un nombre común en aquella época y no se usaban los apellidos. Así que para identificar a alguien había que llamarle por su nombre, de dónde era y también quién era su padre. Así que al hablar de Jesús, escuchamos decir Jesús Nazareno o Jesús de Nazaret. Por eso le dicen Nazareno, porque es de la ciudad de Nazaret. Jesús de Nazaret, hijo de José el carpintero. ¿Se da cuenta? Eso identifica más de quién estamos hablando. Cuando Bartimeo se entera que es Jesús, el de Nazaret, ya él sabe exactamente de quién se habla. Y verdaderamente, él sabe verdaderamente quién es este Jesús. Fíjese en el versículo 47, cómo Bartimeo lo llama, cómo llama él a Jesús. ¿Y qué le pide? Oiga, le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El sobrenombre hijo de David, él le llama hijo de David,
Esto es reservado exclusivamente para el Mesías esperado, el que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, que iba a ser enviado por Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, que venía a salvar a su pueblo de todo pecado. Bartimeo reconoce que este Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, a su Salvador. Y esta vez Bartimeo no quiere perder su oportunidad. Por eso Bartimeo clama y clama a él. Pero la gente, no sé si se dio cuenta, en vez de ayudarle, le reprendían. ¿Se dio cuenta? Y le decían que se callara. Así es el ser humano, egoísta. En vez de levantar al pobre ciego y llevarlo a donde está Jesús, ayudarlo. No, cállate, ya no molestes más. Esa es la respuesta de la gente que está allí. Pero esa no va a ser la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. También fíjese que Jesús al principio no le contesta. Esto es a propósito. Como he dicho antes, Jesucristo usa cada oportunidad, cada experiencia para enseñar a sus discípulos y también para enseñar a la gente que está rodeándoles, que está escuchando, que está viendo lo que está ocurriendo. Jesús está haciendo que este hombre ejercite su fe, insistiendo en que clame, que él ejercite su fe insistiendo en su clamor. Eso es lo que está haciendo Jesucristo aquí. Y es lo que Bartimeo hace. Si ven el versículo 48, los demás le decían que se calle, pero Bartimeo clamaba aún más: Hijo de David, ten misericordia de mí, ejercitando su fe en Jesucristo. Y vemos que en el versículo 49 que su insistencia funciona. Su insistencia funciona. Jesucristo pide que lo traigan a él. Era su intención curarle. Él conoce el corazón de este hombre. Es Dios. Jesucristo conoce el corazón de este hombre. Entonces vienen a donde Bartimeo y ya no lo reprenden, fíjense, sino que le dan ánimo esta vez. Después que Cristo pide que lo traigan a él, ¿verdad? Después que Jesús pide eso, ellos van a donde está el ciego y le dan ánimo con las palabras que leemos al final del versículo 49. Ten confianza, levántate, te llama. O sea, Jesucristo te llama, Jesús te llama. Esas deben ser las palabras que cada cristiano debiera estar anunciando, estar compartiendo con los demás y animando a los demás con ellas, en persona, por Facebook, por texto, por teléfono. No politiquería, sino un mensaje de ánimo, de salvación, un mensaje que levanta a la gente. Otra vez le dijeron: ten ánimo, ten confianza, levántate, Jesucristo te llama, Jesús te llama. Esas palabras fueron una tremenda inyección de ánimo y de esperanza para este hombre, para Bartimeo. Mire cómo reacciona Bartimeo. Leemos en el versículo 50. El versículo 50 dice: él entonces, hablando de Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y vino a Jesús. Lo primero que hizo fue arrojar su capa. Esto es un simbolismo tremendo e impactante para nosotros. Oiga esto. Un símbolo de que puso toda su fe en Jesucristo. ¿Cómo es que esto es un símbolo de su fe en Jesucristo? Bueno, recuerde que Bartimeo mendigaba junto al camino.
No había ayuda del gobierno, dependía totalmente de la misericordia de los demás. Si hacía mucho sol, o si hacía mucho frío, o si estaba lloviendo, él tenía que estar allí, en el camino, mendigando. Era su sustento. Él usaba su capa para protegerse del clima. ¿Se da cuenta? La capa era muy importante para él. Y cuando la arroja, o sea, cuando la deja detrás, la arroja, la botó, es porque él ahora pone toda su confianza y toda su fe en Jesucristo y tiene fe de que nunca más la va a necesitar. Y él hace esto, no sé si se fijó, aun cuando el milagro todavía no había ocurrido. Bartimeo ejercitó su fe. Ejercitó su fe. Primero llamando a Jesús y ahora que Jesús le pide que venga donde él arroja su capa. La capa que representaba su protección contra los elementos climáticos. Entonces se levantó y vino a Jesús. Ejercitó su fe una vez más, viniendo a Jesucristo para humillarse ante Dios y para pedirle que lo sane. En el versículo 51 leemos que aunque Jesucristo es Dios encarnado, y como Dios Él lo sabe todo, sin embargo le pregunta a Bartimeo, ¿qué quiere? ¿Qué quieres que yo haga? Le pregunta Jesús a Bartimeo. ¿Por qué? ¿Por qué le habrá hecho esta pregunta? Como he dicho antes, recuerde, Jesucristo usa cada oportunidad para enseñar a sus discípulos y a la gente que está a su alrededor. Jesucristo quiere que todos allí oigan cuál es el problema de este hombre y que él pida sanidad. Algunos ya lo conocen, pero otros no. Otros no conocen quién es Bartimeo. Así que esto es una lección para Bartimeo de proclamar su fe en Jesucristo públicamente. Porque al pedirle, decirle, hijo de David, ten misericordia de mí, allí públicamente y pedirle que le restaure su vista, es públicamente poniendo su fe en Cristo y todos lo saben. También es una lección para la gente que está alrededor, una lección porque ellos van a ver el poder de Jesucristo y van a ver la misericordia de Dios en la persona de Jesucristo. Así que esto es una gran lección para Bartimeo, para los que están allí. Debe ser una lección también para nosotros hoy de proclamar nuestra fe a otros públicamente y también de tener tener presente en nuestra mente, en nuestro corazón, la misericordia de Dios y el poder de Dios, que tiene poder sobre todo lo que Él creó. Luego de la pregunta de Jesucristo, Bartimeo pide que recobre la vista. ¿Qué quieres que yo haga por ti?, le pregunta Jesús, y él le dice que recobre la vista. Quiere decir que no nació ciego. Esa es la importancia de leer los 3 evangelios donde está esta historia, porque aquí vemos en Lucas que él pide que recobrar su vista. Quiere decir que no nació ciego. No sabemos cómo Bartimeo había perdido su vista, pero de alguna forma la perdió. Qué difícil, piense, qué difícil se nos haría la vida si perdiésemos la vista. Perder la vista significó para este hombre perder el modo de ganarse la vida. Por esa razón está mendigando en el camino, dependiendo de los demás, por haber perdido su vista. No sabemos qué profesión tenía antes, pero ahora es un mendigo y se le conoce como el ciego Bartimeo, el mendigo. Todos
hemos perdido algo valioso en la vida, a veces por circunstancias ajenas a nosotros, a veces por nuestra propia culpa. Jesucristo le devolvió su vista a Bartimeo. Por su fe, dijo Jesucristo. Ahí está, en el versículo 52. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, dijo Jesús. O sea que fue por su fe que lo obtuvo. Y claro, y el poder de Dios manifestado por la fe de este hombre en Jesucristo. Fe en Jesucristo. Y dice también el versículo 52 que seguía a Jesús. No hizo como muchos que piden a Dios algo, piden y piden y Dios lo concede y le dan la espalda a Dios. Tristemente, este hombre seguía a Jesús. Pero su vida ha cambiado. Ahora él podría restablecer su vida. Solo que ahora su vida estaría anclada en su fe en Jesucristo. Un Dios que le ama, un Dios que tiene misericordia de él y un Dios que tiene poder sobre toda enfermedad, toda condición y todo problema. Bartolomeo ahora sabe eso. Ahora él sabe eso. Su fe le ha restaurado, su fe en Jesucristo le ha restablecido su vida. Jesucristo quiere darnos su perdón, vida eterna con Él en el cielo después de esta vida. Y una vida nueva, aquí, ahora, una vida nueva, un comienzo nuevo aquí, en esta vida, como hizo con Bartimeo. Te digo hoy como le dijeron a Bartimeo allí en ese día, ten confianza, levántate, Jesucristo te llama. En una simple oración a Él, pídele perdón a Dios por tus pecados, poniendo tu fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, por ellos, por cada uno de tus pecados, también los míos. Hazlo. Otra vez, ten confianza, levántate. Jesucristo te llama. ¿Y tú, cristiano? Busca siempre de Dios, no importando lo que otros dicen, no escuches a los que no creen y mucho menos a los que creen en otras cosas muy extrañas. Insiste en tus oraciones a Dios, insiste en ir a la iglesia a adorarle, insiste en hacer bien a otros como Dios quiere que hagamos, insiste en ser obediente a Dios, que es lo que Dios espera. Insiste en enseñarle a tus hijos de Dios. Es nuestra responsabilidad. Y a tus nietos, pon tu fe y toda tu confianza en Jesucristo y en nadie más. Pedro aquí no hizo el milagro, fue Jesucristo. Y aun cuando los demás te dicen que eres un idiota por ser tan religioso, ¿verdad? Como dice mucha gente. No es ser religioso, es tener a Jesucristo en nuestro corazón. Tener esa fe que nos mueve, una fe que nos impulsa, una fe que nos sostiene. Porque es Dios el que vive en el corazón de cada creyente. ¿Por qué debes poner toda tu confianza en Jesucristo y no hacer como los demás? Porque el resultado será bendición para ti, bendición para tu familia. Verás que los demás a la larga tendrán resultados diferentes a los tuyos. Tú simplemente ocúpate de poner toda tu fe en ese Dios que te ama, que es misericordioso y que tiene poder sobre toda enfermedad, toda condición y todo problema aquí en esta vida. Dios te bendiga. Gracias, Padre, por esta palabra tan bonita y tan poderosa.
Señor, que aprendamos de ella, aprendamos de Bartimeo, aprendamos de lo que Jesús trató de enseñar aquí. Que pongamos toda nuestra confianza en ti y que insistamos, que ejercitamos nuestra fe a diario, insistiendo y también moviéndonos en la dirección que tú te mueves y que tú nos pides que nos movamos. Pedimos tu bendición sobre cada cual en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga ricamente.